Vamos a empezar con la primera clase de integrales y esta primera clase está dedicada a hallar a nuestra función antiderivada. Entonces, pensemos en que nosotros veníamos hasta ahora derivando y lo que habíamos dicho es, teníamos una función y hallábamos su derivada, que era f', ¿no? Teníamos una función f, supongamos, y hallábamos su derivada. Y lo que decíamos es que esa función derivada era una nueva función, que era lo que nos pasaba. Nosotros teníamos una función, la derivábamos y obteníamos una nueva función, obviamente relacionada en un montón de sentidos con nuestra función original. Entonces la idea ahora es que si a mí me dan una función f, yo puedo pensar que esa función f es la derivada de alguna otra función anterior. ¿Bien? A mí me dan una función cualquiera, me dicen, mira, esta es tu función f. Entonces yo puedo pensar que esa función f proviene de haber derivado otra. A esa otra, que no la conozco, la voy a llamar primitiva de f o antiderivada de f. Y lo que vamos a ver es cómo obtenerla. Entonces, lo primero que vamos a pensar es, yo tengo una función f de x. Y lo que me están diciendo es que a f de x la obtuve de hacer la derivada respecto de x de alguna otra función, que la voy a llamar f mayúscula, solamente para usar la notación que se suele usar en los libros. Bien, entonces a mí me dan f y me dicen, mira, tu derivada, tu función f sale de derivar otra función, f mayúscula. Entonces, quiero una operación que me diga, si yo tengo f, esto es lo que yo tengo, ¿cómo hallo esta f mayúscula? ¿Bien? Porque yo ya sé derivar. Sé que si a mí me dan f mayúscula, derivo, obtengo f minúscula. ¿Bien? Lo que en derivadas decíamos que esta sería mi función original y esta sería f'. Pero como ahora mi original es la derivada, vamos a usar esta otra notación. Entonces quiero encontrar la operación que me permite, dada una función, hallar cuál era la original. Eso es lo que vamos a llamar antiderivar. Entonces lo que se hace, tienen ahí la teoría en la clase 17, es decir que f de x entonces, diferencial x, es el diferencial de una f de x mayúscula. Y lo que voy a decir ahora es que voy a tomar la integral, que es este símbolo. Integral después se usa para lo que es el cálculo de áreas. Pero bueno, lo voy a tomar a ambos lados. Y lo que me va a quedar finalmente es que la integral de f de x diferencial x es igual a f de x. Bueno, y esta es la expresión que estoy buscando. Lo que voy a hacer es que yo al tomar la integral de la función original f de x voy a obtener su primitiva. A esta la voy a llamar primitiva. ¿Por qué van a ver que siempre cuando hallo la primitiva, en realidad las funciones que yo derive acá, que me van a dar f, son infinitas? ¿Por qué siempre aparece un más c? Bueno, porque si recuerdan, cuando yo derivo una constante, la derivada de esa constante es más 0. Entonces, es 0. Entonces, cuando yo derive esta función, voy a obtener la derivada de f. Si yo hago la derivada de esto, bien, hago la derivada respecto de x, de f de x más c. Por propiedades de derivación, esto me queda la derivada de f de x más la derivada de c. Y esta ya sé que es igual a 0. Entonces voy a obtener que la derivada de f de x es f, que es lo que primero quería hacer. Significa que cuando yo puedo derivar infinitas funciones para los infinitos valores de c, que todos cuando las derive me van a terminar dando f. Por eso se agrega un más c. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos la función, nos dicen que f de x es, no sé, 3x al cuadrado. La acabo de inventar. Fíjense que si yo derivo la función x cubo, ¿bien? Si yo hago la derivada de este,
derivo esta función, me queda el 3 baja y me queda 3x cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, estamos bien. La primitiva de f, ¿sí? La primitiva de f es esta f mayúscula x cubo. Ahora, fíjense, piensen si f de x, en vez de ser x cubo, es x cubo más 5. La derivada de esta es 3x al cuadrado, porque me queda más la derivada de 5 que 0. Lo mismo si f de x es x cubo menos raíz de pi sobre 1000. No sé, cualquier cosa sobre 100 me quedo. ¿Sí? X cubo menos raíz de pi sobre 1000. La derivada de x respecto de x es 3x cuadrado. Es decir, esta función y esta función tienen la misma derivada, que es 3x cuadrado. Por eso cuando yo hago una integral y encuentro la primitiva, en realidad la función, a esta la vamos a llamar antiderivada, y la primitiva son, la función antiderivada son infinitas. Bien, de ahí proviene este más c. Entonces cuando yo busque una función, cuando busque la antiderivada de una función, siempre va a ser su primitiva más c. ¿Bien?